Claro, pasó en Córdoba, una pareja se separó, tienen un hijo, está por cumplir 3 años, habían llegado a un acuerdo mediante la justicia, por supuesto, en cuanto a la tenencia compartida, o mejor dicho, la tenencia de parte de la madre y las visitas del padre. Ocurre que, según dictaminó un juez, la madre no le permitía al papá visitar a su hijo y es por eso que se llegó a esa conclusión, una multa, hay un término judicial más acorde, pero para que tengamos una idea, le cobraron 677 pesos a la madre por cada día que no le permitió al papá ver al chico. Conclusión, tuvo que pagar 6.770 pesos. Ahora, más allá de ese dinero, muchos creen que es importante porque esto da impulso a una demanda por momentos invisible que tiene que ver con el derecho de, y en muchos casos, los papás para poder visitar a sus chiquitos. Y hacemos hincapié en el género masculino en este caso. Es por eso que hemos invitado a una abogada de familia, una persona que conoce mucho del tema, que trabaja todos los días en los tribunales con este tema, es Imelda Quintana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Y en realidad, yo la primera pregunta que tengo es si notás una tendencia a favor de la responsabilidad de los padres. Me explico mejor. Yo no sé si es un estereotipo o si realmente pasaba hace 5 o 10 años que por lo general, cuando una pareja se separaba, el padre se borraba, los chicos quedaban con la mamá y así seguían su vida. Es un estereotipo, ¿no? ¿Hay una tendencia, ahora que la balanza se esté inclinando un poquito más, es decir, que los papás sean un poco más responsables en ese sentido? Hay una tendencia a que ambos progenitores, ya no hablamos más de padres, hablamos de progenitores, tengan vínculo frecuente, cotidiano, de la totalidad de las actividades de sus hijos, escolares, de recreación, con ambos papás. Tanto con su papá como con su mamá. Esto se da además porque, bueno, las nuevas generaciones, los jóvenes papás de 30, 20 y pico, 30 y pico de años, son muy participativos de las actividades de sus hijos y, bueno, esto genera que también esto se llegue a tribunales con estas demandas. Claro, digamos, si el día de ¿no? mañana se separan, bueno, esa participación continúe. Debería continuar. Es cierto que había hace poco menos de 10 años que está empezando lentamente el cambio. Y el cambio fundamental se produce con la introducción del nuevo Código Civil y Comercial. A partir del mes de agosto del 2015, que este código prioriza al niño. Recién vos hablabas del derecho de los papás, de los padres hombres. Y yo lo que digo es que los derechos son de los niños. Claro. Y es el niño quien no puede ser privado por ninguno de sus progenitores del contacto fluido con el otro. Este nuevo Código Civil, ya tiene casi 3 años de vigencia, pone más hincapié en el chico, ¿no? En el niño. Porque antes no tenían voz, ¿no? En casos así, casi. En realidad había algunos jueces muy innovadores que permitían la comunicación de los niños con el tribunal. Claro, era como la excepción, preguntarle al chico, ¿y vos cómo vivís, con quién te gustaría estar? Exacto. Y ahora no solo se le da eso, más... sino qué espacio querés compartir con uno, cómo te va con uno y con el otro. Claro. Para eso todos los juzgados tienen un equipo interdisciplinario que acompaña. Los juzgados de familia de Capital, un poco menos, los juzgados de la provincia de Buenos Aires tienen un equipo interdisciplinario que integran asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, para acompañar ese proceso familiar. Porque cuando se llega a tribunales es porque hay una disfuncionalidad familiar. Claro. Si no, no estamos en tribunales. Una pareja que se separa y no tiene problemas, sigue sosteniendo la vida como era cuando estaban juntos. Claro. Y pasa mucho esto que acabamos de contar, que a veces hay determinados hechos que llegan al rango de noticia y otros pasan desapercibidos. ¿Ocurre mucho que no se cumpla con lo acordado en su momento respecto a los chicos? Ocurre muchísimo que no se cumplen los acuerdos. Ocurre cotidianamente que uno u otro progenitor impiden al otro el contacto, restringen por razones económicas, porque uno u otro se enamoró, tiene otra pareja, tiene otro hijo. Todo esto genera situaciones donde el niño es el cautivo de estas situaciones. Pero muy pocas llegan a tribunales. Cuando llegan a tribunales y realmente se sostienen en el tiempo esos reclamos, terminan como la noticia. Y ahí viene la segunda pregunta, me decís que pasa seguido. Y llega poco a tribunales. ¿Por qué pasa eso? Y porque a veces, calculo yo que cada día que un juez tarda en resolver una situación así, que llega a tribunales, que ya es un doble trauma para el chico. Primero, la separación de los padres, lógicamente, y segundo, el tironeo posterior o impedir ver a uno de ellos.
cada día que pasa que un juez no resuelve o no dicta una sentencia es para un niño una eternidad. ¿Por qué se da eso? Fundamentalmente se da porque el proceso judicial es extremadamente lento, tiene intervención de muchas partes, no solamente son los padres y sus abogados, y ahora el niño, que debemos insistir los colegas en que los niños sean escuchados por los jueces, sino que también hay un defensor de menores que también interviene en este proceso, que también debería cuidar los intereses del niño. Todos son pases, va, viene el expediente para un lado y para el otro, y demora en el tiempo. Y también porque no hay constancia de las partes, y sobre todo de mis colegas, en llevar adelante este tipo de procesos. Claro. O sea, que en a veces principio, son un poquito antieconómicos. Porque claro, pues no llegan los casos a los tribunales cuando no se cumple. o en tribunales mismo no se llega a fondo con las cuestiones. Claro, y los que llegan tardan un montón en resolverse, sí se resuelven. Sí se resuelven. Y recién hacías hincapié muchas veces, y es lo que creo que más nos queda de la nota, que ahora se escucha más al chico, por suerte, y que el nuevo Código Civil hace referencia a eso. ¿Hay edades, por ejemplo, para las cuales se pueda escuchar a un chico? Digo, desde el tema biológico de si sabe hablar o expresarse a... En realidad un niño puede expresarse desde la más corta edad de muchísimas formas. No necesita hablar. Un buen terapeuta puede abordar una problemática de un niño a través del juego, a través de otro tipo de procesos. Como cuando declaran en las famosas cámaras Gesell, Las ¿no? En un famosas juicio, cámaras que Gesell. con un juego pueden decir mucho. La verdad es ¿Pero que en un caso así se hace eso? Sí, depende de la problemática y de la gravedad de la problemática, sí se hace, y también, insisto, requiere de profesionales que intervengamos en estas cuestiones, que asumamos la responsabilidad de defender esos intereses de los niños. Claro. Y de hacer que los jueces los escuchen, hacer que los papás entiendan que los niños tienen un papá y una mamá y un proceso en el cual tienen que interactuar con ambos. Y insisto, el sistema judicial lo impulsamos las partes, fundamentalmente. Y las partes somos el papá, la mamá, el niño y mis colegas. Y mis colegas muchas veces son quienes ponen el palo en la rueda en este tipo de procesos, ¿no? Claro. Todavía estamos muy con el viejo proceso judicial, que había que presentar escritos y meter papeles y meter papeles. No, eso no resuelve la problemática, la resuelve la inmediatez. Y se puede hacer, insisto, no hay riesgo de caer en prejuicios, pero una proyección de, por lo general, cuando se incumple con el régimen establecido por la justicia para visitas, ¿no? del papá con quien no vive con el chico. Por lo general, ¿qué se da más? ¿El caso de la madre que vive con los chicos y que no permite que el padre visite, o lo contrario? ¿Hay una tendencia? ¿Se puede llegar a una conclusión? Sí, en realidad hay una tendencia. ¿Y con excepciones a la regla? En realidad hay una tendencia que tiene su origen en esto que pasaba hace 10 años, donde los niños indefectiblemente permanecían con los... Ahora no se llama más tenencia, se llama cuidados personales. Los cuidados personales de los chicos quedaban en cabeza exclusiva de la madre. Entonces, sí, obviamente, quien más restringía eso era la madre, porque en la mayoría de los casos era la madre mamá. la que se quedaba con el chico. También se dan las situaciones inversas, muchas menos. Y en general hay muchos papás también que, frente a la imposibilidad de ver a sus hijos, bajan los brazos y dejan que la cosa circule. ¿Y la recomendación para ellos es? Que defiendan los derechos de sus hijos. No son sus propios derechos, son los derechos del niño de no perder en absoluto el contacto con su padre. Bueno, muy buen mensaje. Gracias, Imelda. A ustedes.